Bienvenidos a Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Beatriz Londoño Toro. Beatriz Londoño Toro, abogada egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Ha estado vinculada a la Consejería de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, defensora delegada para los derechos colectivos y del medio ambiente del Ministerio Público. En 1990 fue miembro de las mesas preparatorias convocadas y organizadas por el gobierno de César Gaviria, antes de la posesión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Doctora Beatriz, en primer lugar, muchas gracias por volver a la universidad y por acompañarnos en este programa Entre Líneas. Gracias a ustedes también. Doctora Beatriz, cuéntenos cómo fue su participación en el movimiento de la séptima papeleta y en ese movimiento estudiantil a principios de los años 90 en Colombia. Mira, pues realmente mi participación en el movimiento no fue una participación directa porque yo estaba, digamos, trabajando en la Universidad del Rosario, pero yo ya era profesora en ese entonces. Sin embargo, pues tuve una cercanía con los estudiantes y es un movimiento que además admiro en cómo se gestó todo su proceso y su valoración. Lo que, digamos, fue mi aporte dentro de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente fue que yo participé como secretaria ejecutiva de una subcomisión en las mesas preparatorias para la Asamblea Nacional Constituyente y ese es un punto que tal vez podemos conversar. Doctora Beatriz, en esas mesas muchos constituyentes aquí nos han referido que llegó un momento en que se atiborraron de material. ¿Cómo hicieron para separar, filtrar y encontrar ese material dependiendo de los temas y articular unas propuestas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el proceso fue muy interesante, o sea, metodológicamente hablando, que yo creo que es tal vez el gran aporte que tiene esa vivencia que pues afortunadamente tuvimos. Desde lo metodológico yo creo que hay dos elementos a considerar. Por un lado, que yo creo que sí fue una fase preconstituyente muy exitosa, muy interesante, en la cual la convocatoria fue abierta, la gente sabía dónde podía llegar con sus solicitudes, con sus peticiones, con sus propuestas. También me parece que hubo mecanismos de participación amplios, o había un reglamento, un espacio donde se sesionaba, la gente tenía claro a dónde llegar, que podían solicitar unas audiencias y se les recibía. Y en el proceso inicial, que fue el que me tocó a mí, el del preparatorio de la Asamblea, hubo 29 grupos de trabajo. O sea, ¿pero este es después de elegida la Asamblea? No, ¿O antes? O sea que estamos hablando de más o menos entre agosto y octubre del año 90, más concretamente o menos. Septiembre a diciembre. O sea, nosotros trabajamos el proceso preparatorio de la Asamblea Nacional Constituyente y desde ese momento se empezó a gestar toda una movilización en el país, a tal punto que llegaron cerca de 500 propuestas, que eso fue un número muy significativo para la época, para el momento. Y pues, lo que caracterizaba el momento era precisamente la apatía frente a la participación política, la separación. Yo me acuerdo una frase que utilizaba mucho Hernando Gómez Buendía, dice que la separación entre el país político y el país nacional, ese era como el fiel reflejo del momento. Claro, o sea, el reto era muy grande, o sea, el reto era enorme. Yo en ese entonces también trabajaba en la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y desde allí pues se apoyó todo este proceso. Yo había recién llegado de España con una tesis doctoral. Mi tesis doctoral era sobre las garantías constitucionales frente al desafío informático. Entonces, lo otro que yo resalto es que de algún modo me invitaron a participar en la comisión en que yo podía aportar como secretaria ejecutiva. Todo el tema del derecho a la intimidad, las bases de datos, eran, digamos, temas que estaban apenas surgiendo en el país. Si bien la gente no tenía mucho conocimiento de esos riesgos, tampoco había mucho avance tecnológico. No había muchas bases de datos tampoco. Cero, yo creo que pues salvo la de la DIAN, que era una cosa muy precaria, pues y era más que una base, era una lista. Claro. Entonces lo bonito de nuestra comisión fue eso, abordar un tema absolutamente novedoso,
varios temas, porque nuestra subcomisión tenía que sistematizar todo lo que llegaba sobre varios temas: derecho a la intimidad, derecho al honor, a la imagen, inviolabilidad de domicilio y lo que llamaron otros derechos civiles, es decir, todas las otras propuestas que llegaban como relacionadas. Nos llegó mucho en el tema de dignidad, por ejemplo, el derecho a la dignidad humana y también el tema de doble nacionalidad, que sorprendentemente también se trabajó en esa subcomisión. Creo que el gran éxito de nuestra subcomisión, por un lado, fueron las condiciones que se dieron para trabajar y por otro, el excelente coordinador. O sea, yo era secretaria ejecutiva, pero mi coordinador era Ciro Angarita. Y Ciro, pues... que fue posteriormente magistrado de la Corte. Un hombre de una visión del mundo más allá de su época, totalmente académico, que logró canalizar todos esos insumos que llegaron. Entonces, pues ya podemos hablar un poquito más adelante sobre ese tema de la subcomisión, pero creo que había unos factores de éxito por los cuales se logró hacer una muy buena sistematización y aportes que debían llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros teníamos claro que el papel era hacer un buen documento que sintetizara todas esas propuestas que llegaron a nuestra subcomisión para que le fuera fácil a los constituyentes entender cuáles eran las diversas tendencias en torno a cada uno de esos subtemas. Quiero devolverme un poco para abordar un punto en el que siempre le hemos hecho esta pregunta a los constituyentes o a los que participaron o a los asesores, es en ese proceso entre mayo de 1990 y octubre, que es la elección, que hay toda una discusión y que digamos que es el pico de la discusión política, exactamente. ¿Cómo se empezaron a articular, o usted cómo ve desde esas dos posiciones, desde el gobierno y desde la cátedra universitaria, cómo empieza a ver esos procesos que se van cimentando o que se van articulando, o eran realmente propuestas ya formuladas por partidos o por movimientos, por grupos políticos nuevos que se habían desmovilizado de la lucha armada? ¿Cómo vio usted ese proceso en ese momento, en esos 4 meses entre mayo y octubre? A mí me sorprendió, y yo creo que todavía me sorprende revisando los documentos que están publicados, la diversidad de tendencias desde donde llegaban las propuestas. Y también me sorprendió mucho el papel de las universidades en ese proceso. Universidades, nosotros veníamos de universidad, desde las universidades se gestaron propuestas, al menos en la subcomisión que me correspondió a mí, por ejemplo, propuestas de avanzada, como las enviadas por la Universidad del Valle en temas de derechos sexuales y reproductivos, en un momento en que todavía ese tema no se trabajaba en Colombia abiertamente. También pues sorprende, por un lado, el número de propuestas en temas muy especializados, porque los que te estoy hablando son temas de alto nivel constitucional, a nivel mundial también y a nivel colombiano. Por ejemplo, en tema de derecho a la intimidad se recibieron 39 propuestas, en temas de derecho al honor 25, en imagen 26 propuestas, en otros derechos civiles 11, y un tema interesantísimo que fue el de doble nacionalidad, donde se recibieron 6 propuestas, pero eran súper cualificadas. Los colombianos en el exterior se organizaron y pidieron audiencia y llevaron a nuestra subcomisión unas propuestas que después fueron acogidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, doctora Londoño, vamos a hacer un breve corte, pero después de vamos a hablar precisamente de ese tema, ya cómo se abordó en el trabajo ya de la Asamblea. Regresamos luego de unos breves mensajes institucionales a su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos nuestra charla con la doctora Beatriz Londoño Toro. Doctora Beatriz, antes del corte había enunciado una pregunta y era el tema de la doble nacionalidad, y nos estaba contando cómo los colombianos en el exterior, me imagino que principalmente en Estados Unidos y en Europa,
se articularon y presentaron unas propuestas muy serias, porque ese era uno de los puntos más delicados, que decían que Colombia ha sido un país de emigrantes más que de inmigrantes, pero todo el que salía por diversas circunstancias tenía que renunciar a su nacionalidad. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en esa mesa, en ese tema concreto de la mesa en la que usted trabajó? Yo creo que es un buen ejemplo para mostrar hasta dónde llegó el proceso preparatorio y cómo incluso traspasó las fronteras de Colombia. Los colombianos en el exterior sintieron que era un momento político, un momento en el cual podían aportar y se organizaron para llevar una serie de propuestas que finalmente venían muy bien organizadas, pidieron una audiencia. O sea, tú sabes que nuestras mesas, nuestras comisiones preparatorias tenían unas sesiones fijas cada semana, entonces ellos pedían audiencia y toda la comisión se reunía a escucharlos y se debatían los temas. Entonces eso fue muy, muy valioso y creo que fue una de las partes más significativas en el proceso. Aquí ya estamos hablando de una asamblea elegida. No, perdón, No, estaba autorizada, pero ya estaban articulando. ¿Ese proceso tuvo alguna afectación con la segunda sentencia de la Corte que eliminó las restricciones de temario y que permitió un proceso amplio? ¿O ahí el trabajo se desbordó o antes se concentró? ¿Cómo fue en ese momento? Fue muy interesante porque nosotros iniciamos nuestro trabajo 14 de septiembre de 1990 y la sentencia sale en octubre. Entonces, creo que fue muy interesante ver cómo la incidencia de la sentencia de la Corte Suprema y los pronunciamientos tanto sobre el decreto 1926 como sobre el 2480, lo que yo sentí era que era como una especie de espaldarazo, es decir, bueno, están dadas todas una confluencia de una serie de circunstancias favorables para lograr que este ejercicio sea exitoso. Y creo, en mi sentir, pues sí, me parece que fue muy, muy interesante que durante nuestros ejercicios, porque nos reuníamos semanalmente, pues llega esa noticia de la sentencia y ya nosotros dejó de ser una asamblea constitucional para ser una asamblea constituyente, sin limitación, con soberanía. Se veía como todo ese horizonte mucho más claro desde el punto de vista jurídico. Ya en el funcionamiento de la asamblea, ¿cómo toda esa información, todos esos insumos, todo ese procesamiento que habían hecho ustedes, cómo lo recibió la asamblea, si se entregó a través de los distintos constituyentes o esas comisiones establecidas en la asamblea o se canalizó a través de la Secretaría General? ¿Cómo fue ese proceso ya de funcionamiento en la asamblea propiamente dicho? Sí, yo creo que un éxito de este proceso, que en mi sentir como académica tuvo muchos elementos que yo destacaría como muy valiosos y unos aprendizajes que Colombia tendría que recuperar en este momento político. Me parece que el diseño previo a la asamblea permitía, por un lado, hacer todo un debate tranquilo, profundo, de todas las propuestas que llegaran. Porque todavía no había elecciones, entonces fue una fase teórica. Era una fase teórica, académica, donde no había esa presión, digamos, de partidos políticos. Pues estaba presente los partidos, que las estaban organizaciones. En campaña, pero no decían, mi propuesta tiene que llegar. No, era un debate académico. Y creo que eso fue muy interesante porque nos permitió hacer un buen documento que, pues sinceramente, según el doctor Ciro Angarita, pues ese era nuestro trabajo, o sea, lograr sistematizar en un excelente documento que le facilitara a la Asamblea Nacional Constituyente mirar las tendencias. Entonces, en el diseño del documento, por ejemplo, tuvimos en cuenta hacer una muy buena presentación de cada uno de los derechos, el contexto internacional, el derecho comparado, mirábamos también todas las propuestas que habían llegado y tratábamos de mirar las tendencias sobre cada tema y finalmente nos dimos a la tarea de presentar nuestra propuesta. Se valieron de la participación para participar. La subcomisión elaboraba su propuesta y en el documento escrito está. Lo otro que también yo creo que hay que destacar fue la publicación de ese ejercicio. Creo que este libro, que si quieren miramos, este libro que reúne las propuestas de las comisiones
preparatorias, fue un éxito en ese momento, porque primero salió oportunamente, permitió tener el insumo, aunque es un libro muy gordo. Pero de ahí podían todos los futuros constituyentes tener su material, o al menos sus asesores procesar, revisar y extraer. En un momento en que no teníamos internet, en un momento en que, decir, no hay habían que computadores, ubicarse eran muy pocos. históricamente, o sea, hoy tal vez sea mucho más sencillo o no sé si más complejo, pero en ese momento todo era en papel, había que hacer la sistematización, organizarla, y creo que esto fue una excelente idea. Nosotros no llegamos directamente hasta entregar a la Asamblea Nacional Constituyente físicamente ese documento, porque nosotros terminamos en diciembre. Y la Asamblea se instaló exactamente, en pero en diciembre se hizo un gran evento, también eso fue otra cosa interesante, donde le entregamos fue al país, o sea, no era realmente ni a los nuevos, no sabíamos quiénes iban a ser, pero nosotros sí estábamos, digamos, entregando un documento académico, juicioso y serio, donde, por ejemplo, en nuestra subcomisión 22 personas trabajaron durante 4 meses voluntariamente, con ese interés de hacer un aporte a la Asamblea. Bueno, ¿cómo se articularon ustedes con las otras subcomisiones? ¿Y redactaron un documento final o simplemente tuvieron un acuerdo para decir, bueno, el trabajo va a estar así, lo que ustedes entreguen pasa, o tuvieron ya una reunión de los presidentes de las subcomisiones para coordinar y articular la propuesta? ¿Cómo fue ese trabajo ya para el informe final? Habría que hacer una precisión, y es que el tema de derechos humanos era el gran tema, por supuesto. Entonces, las demás eran comisiones y la nuestra era la Comisión de Derechos Humanos, pero por la diversidad de temas se dividió en subcomisiones, esa era la razón. Entonces había un gran coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez pues tenía un contacto directo con los coordinadores de las subcomisiones, que en nuestro caso era el doctor Angarita, y con los secretarios ejecutivos. Yo creo que la coordinación entre subcomisiones se logró, en el caso de Derechos Humanos se logró porque teníamos ese coordinador general. ¿Cómo se daba? Por ejemplo, si una propuesta había llegado a una mesa a una subcomisión equivocada, por decir algo, o ellos veían que era mejor que nuestra subcomisión que tocaba estos temas la asumiera, pues la regresaba, o sea, había como unos intercambios de propuestas. O sea, un trabajo típico de una comisión parlamentaria. Exactamente, o sea, sí, había comunicación. Y algo que también sirvió mucho es que tuvimos durante estos meses siempre una misma sede, o sea, el Centro de Convenciones de Gonzalo Jiménez de Quesada se convirtió en nuestra casa, y allá ya teníamos las oficinas, allá atendíamos, entonces había como, digamos, un espacio físico que la gente identificaba a dónde ir, había una organización logística impecable, o sea, hay que reconocer que la participación no funciona si no hay recursos y si no hay unas condiciones logísticas adecuadas, y lo otro, pues muy buena comunicación, porque todos estábamos allí. Sin embargo, pues había la pregunta, si me dicen, ¿usted participó en otra subcomisión? No, nosotros realmente nos centramos en los temas que teníamos, e incluso internamente éramos 22 personas, nos dividimos en subtemas, la responsabilidad de la redacción inicial, y luego debatíamos las propuestas hasta que logramos un documento final consolidado. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos a su programa de opinión Entre Líneas, programa de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos nuestra charla con la doctora Beatriz Londoño. Doctora Londoño, ¿cómo fue el trabajo de ustedes con todos esos procesos regionales que nos mencionaba que habían hecho un trabajo muy importante en la Universidad del Valle? Aquí se hizo un trabajo y varios constituyentes nos lo han referido, sobre todo en tema de descentralización, en temas regionales. En la costa hicieron otro trabajo que nos decía el doctor Verano, que eran más que un trabajo armonizado, era unas propuestas de grupos políticos específicos. ¿Cómo hicieron ustedes para coordinar o para articular y recibir esas propuestas desde las regiones? Sí, yo creo que en la fase preparatoria lo interesante fue que se movilizaron mucho los centros de opinión, las universidades y las organizaciones de todas las regiones. El proceso, como fue diseñado, tenía las mesas preparatorias en Bogotá que recibían los escritos de cualquier lugar del país, pero además a nivel regional existía ese mismo modelo. Creo que el éxito del que me tocó vivir en Bogotá
fue la sistematización y la publicación de los documentos. Los canales de comunicación siempre eran por escrito. O sea, a nosotros nos llegaba ser secretario. Las cajas con materiales. Cajas, o sea, no era nada por internet. No era sobres, sino cajas o bultos. Materialmente era eso. Lo que yo quiero destacar es que también este proceso preparatorio, porque estamos hablando del preparatorio, generó en las universidades una movilización de intereses, de discusiones. Bueno, los estudiantes de la séptima papeleta también contribuyeron en ello, pero los profesores se dieron cuenta que era importante participar. El caso que te cuento de la Universidad del Valle y otras universidades. También yo quiero, dentro de la subcomisión nuestra, destacar los temas como más llamativos para las personas que hicieron aportes significativos. Tenemos, por ejemplo, en el tema de inviolabilidad de domicilio, que era un tema sensible para los colombianos. Desde el tiempo del Estatuto de Seguridad ya estaba la idea. En ese momento, entonces, se reflejan en todo lo que la gente aportó a nuestra subcomisión en ese tema, unas sugerencias muy puntuales y muy interesantes. Por ejemplo, sobre los sitios de retención, simplemente en ese solo aspecto. En temas como derecho a la intimidad, recuerdas que en ese entonces toda la figura de los chepitos, de estos personajes. Los cobradores Entonces, fama. La gente también de la cotidianidad empezó a ver que podía haber propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros éramos como esos intermediarios, digamos, para llevarles a ellos sistematizadas las propuestas, y llegaron cuestiones muy interesantes. También en el tema de doble nacionalidad y en honor e imagen, muchos aportes también de investigadores, personas que estaban haciendo trabajos sobre esos temas. Entonces fue como encontrar las alianzas que a nivel nacional había, elementos. En ese entonces no había unas redes que uno dijera vamos a pedirles aportes, etcétera. Pero fue como un inicio de procesos de investigación seguramente muy profundos. Y lo otro que yo quiero destacar es el papel de Ciro Angarita. A mí me parece que es sorprendente, es maravilloso haber podido compartir con él ese espacio, pero más sorprendente es aún ver cómo él luego como magistrado, que ya no nos acompaña pues en este mundo, pero fue un magistrado posmoderno, yo diría un magistrado de avanzada, especialmente en los temas de derecho a la intimidad, bueno, muchos temas, pero en estos temas en que profundizamos, él recogió todo ese insumo y obviamente la Asamblea Nacional Constituyente, pero se refleja también en la Constitución, como alguien que es magistrado, muchas personas de estas comisiones luego han ocupado cargos importantes en este país, y yo creo que eso es algo que los ha marcado, el haber participado en este proceso. Doctora Beatriz, ¿usted cómo vio, una vez terminado el proceso del trabajo en la comisión, cómo vio la continuidad de todo ese momento de participación ya como académica? Y cómo lo vio en ese momento, que el proceso decayó o se especializó o se difundió a través de los delegatarios. ¿Cómo lo vio usted que estaba ahí en primera fila? Yo creo que fue, digamos, una primera fase súper especializada. O sea, las mesas preparatorias, en mi sentir, tenían los grupos más calificados para aportar en esos temas. Hubo mucho cuidado en la elección de las personas, y obviamente también eran abiertas. O sea, la gente puede decir, no, yo no quiero participar, o yo sí quiero estar y apoyar ese proceso. El primer momento tuvo un sello académico. Y yo creo que uno, revisando este documento de las propuestas de las comisiones preparatorias, se da cuenta de ese sello. El segundo momento ya era el momento político, que obviamente los insumos elaborados por los académicos llevaron muchos elementos en muchos temas también. Y cada uno de los constituyentes con sus asesores también le podían dar su enfoque, podían modificarlo o podían hacer otros planteamientos. Por supuesto, pero indudablemente los asesores de la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron que ver con este documento que se aportó y con este momento inicial. ¿Qué creo yo? El aprendizaje es muy clave. Necesitamos el diálogo entre la academia, entre los científicos, entre los expertos. Esa teoría de la Torre Marfil no se puede aceptar. La academia tiene que refrendar o plantear soluciones a la sociedad. Es una responsabilidad. Creo que en ese momento tampoco era como una cuestión tan institucional. Era más de los mismos profesores, los investigadores, que se acercaron y vieron que había un camino. Pero creo que en este momento tendría que ser mucho más el compromiso institucional de las universidades, de los centros de pensamiento, de los investigadores, de los grupos, con el momento que estamos viviendo, con el proceso que estamos viviendo. Al paso de estos 20 años, ¿cómo ve usted todo ese proceso y esa participación hoy?
Y aprovecho que es una pregunta sesgada porque si alguien me puede contar de participación es usted, pero ¿cómo lo ve usted con su trabajo, con su actividad académica? ¿Cómo lo ve hoy ese proceso que empezó allá o que se fortaleció allá y continúa hasta estos días? ¿Cómo lo ve? Yo sí creo que Colombia ha ganado mucho en temas de participación, pero más eso el tema, la Constitución abrió unos caminos que la gente se los ha apropiado. Para mí es sorprendente lo que hemos logrado en materia ambiental en participación. O sea, creo que no solamente lo que dice la Ley 99 en la normatividad, sino ver uno a las comunidades empoderadas de sus procesos y de sus luchas. Entonces, creo que y Colombia es muy diferente a otros países. O sea, tú viajas a Argentina, a Chile, y digamos, a veces uno ve aquí unos movimientos muy interesantes, con menos tensión, menos dificultades en los procesos de participación, más confianza tal vez. Eso es lo que yo creo que hemos ganado en estos años, más confianza en que por la participación podemos lograr cosas y obviamente a veces no lo logramos. O que son más difíciles. O que son más difíciles. Creo que obviamente también nos falta mucho, pero creo que es una ganancia derivada de ese proceso previo a la Constitución del 91. En materia judicial ni decirlo. O sea, el ciudadano colombiano antes de esa Constitución no se sentía jamás empoderado para ir a un juzgado, presentar una acción. O sea, no había esos canales de comunicación directo con los jueces. Nosotros a través de la Constitución del 91 logramos también esos canales directos, la ampliación de la legitimación en materia de acciones constitucionales es una maravilla, es un gran logro colombiano. Lo que sí creo que también, digamos, hay temas, sobre todo los de derechos colectivos, que son los que más movilizan a la gente en temas en participación. Todavía nos falta mucho en otras temáticas que son como las arenas públicas de la participación, unas temáticas en que lo público y lo privado parecen como mezclarse y todavía la gente no entiende que uno puede participar, por ejemplo, en defensa de las mujeres maltratadas o en defensa de los niños que están siendo vulnerados y en muchos otros temas, en los temas de derecho internacional, por ejemplo, pero creo que se abren caminos. A usted me está dando pie para que pueda volver aquí con nosotros y sigamos conversando acerca de ese tema específico de la participación. Queda comprometida y aquí estaremos gustosos de volverla a recibir. A todos ustedes les agradecemos la audiencia y esperamos que nos acompañen en una próxima emisión de Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Gracias.